El sol empezaba a posarse en lo alto del cielo. La luz comenzaba a cubrir la oscuridad del día anterior y los habitantes de Horario salían a preparar sus negocios, a trabajar o simplemente a pasar el día afuera disfrutando de la mañana. Unos pocos se dirigían directamente a la mazmorra. Aventureros altos, bajos, con armadura o sin protección alguna. Magos, enanos, elfos, bandidos, cada uno con un propósito en dicho lugar, sea justo o no. ¿Y nuestros protagonistas? ¡Qué pregunta tan sublime! Pues nuestro rey y la valquiria habían pasado toda la noche dando vueltas en Horario, venciendo a uno que otro bandido y así recolectando dinero de los ladrones que los veían como presas fáciles. ¿No se habían cansado por no dormir? La pregunta es natural, mas la respuesta es más simple de lo que parece. Kin y Albitr no dejaban de ser almas. Con proyección física, sí, pero almas al final de cuentas. No necesitaban dormir o siquiera comer. Esas cosas las hacían por gusto propio, no porque en realidad las necesitaran. Aún con eso, podían recibir daño, de eso no cabía duda. Incluso podían morir, pero sin un arma divina serían incapaces de dañarlos, por lo menos en el caso de Albitr, pues era básicamente como intentar eliminar el agua de un puñetazo. Eso lo tenían ambos bastante en cuenta, pero quién sabe, la muerte siempre está al lado de la calle. El rey de Kin yacía frente a la gran torre de magnífica altura, y Albitr justo a su lado con una bolsa de cuero que contenía 50.000 balis, recolectados de los bolsillos de los malvivientes que intentaron asaltarlos en su camino hacia la torre. Las personas que pasaban al lado de ambos no dejaban de observarlos con aparente intriga, pues las vestimentas de los dos no se veían mucho por esos lugares. Eran ropas de clase alta, y desde lejos podían distinguirse las finas telas. ¿No te parece magnífico, mi pequeña? Una torre gigante lista para conquistarla y apoderarnos de los tesoros que yacen en ese lugar, mencionó el emperador alegremente, sonriendo encantado. La valquiria no respondió de inmediato. Se encontraba igualmente fascinada por la gigantesca estructura, y aún más por el mundo que ahora los rodeaba. Recuerdo que nos dijeron que dentro de ese lugar habían criaturas que buscarían eliminarnos, también que mientras más abajo estemos, más fuertes se harán aquellos monstruos, comentó la semidiosa, pensativa. Mientras tanto, el rey no le prestaba mucha atención a ese tipo de cosas. Estaba confiado en que, en caso de encontrar monstruos, él los acabaría en un abrir y cerrar de ojos. Sin más dilación, ambos se dirigieron curiosos a la mazmorra, mas antes de entrar fueron detenidos por unos aventureros. Hombres de temple robusto, actitud amistosa y algo soberbios. Los hombres se presentaron como miembros de la familia del dios Ganesa, quienes, después de ver lo que Kin había hecho con el familiar de Loki, Bete, en el bar, habían quedado fascinados con el emperador y querían invitarlo a la familia. Habían hablado con su dios, y este quería conocerlo. Además, había algo no solo en Kin, sino también en la chica que lo acompañaba, que lograba llamar la atención de todos. Pero pese a la respuesta que ellos esperaban, el gran emperador de China se negó ante tal propuesta. ¿Y cuál era la razón? Pues muy simple, y se las explicó con la misma solemnidad con la que habría dirigido a un consejo imperial. Un rey jamás se arrodillará ante un dios, ni se unirá a las filas de un dios. Declaró con gravedad. Pues yo, como el emperador de China, debo ser el único y total gobernante. La valquiria soltó un largo suspiro y agachó la cabeza para evitar la vergüenza, deseando por un momento no estar asociada a aquel hombre tan, él. Los sujetos, en cambio, solo rieron, pensando que estaba bromeando. Rieron fuerte, confiados, golpeándose las rodillas y los hombros mutuamente. Pero no fue así. Las risas duraron unos segundos, hasta que por fin se callaron y lo miraron fijamente. ¿Hablas en serio?, preguntó uno de ellos con incredulidad. Efectivamente, respondió Qin Shi Huang con un tono firme y sin rastro de humor. Y si no tienen algo mejor que decir, apártense de mi camino. Los hombres intercambiaron miradas confusas. ¿Qué clase de loco era ese? Más aún con el nombre que portaba, Qin Shi Huang. Ese nombre no les era desconocido, lo habían escuchado por ahí, pues a quien le había revelado su identidad, ya la había difundido como chisme ardiente. Ahora gran parte de Horario conocía el nombre de aquel extraño que no solo hizo escándalo en el bar, sino que pasó la noche entera golpeando bandidos por la ciudad. No quisieron meterse más. Algo en su instinto, quizá supervivencia, quizá sentido común, les dijo que no valía la pena provocar a aquel hombre. Así que se hicieron a un lado y dejaron que ambos pasaran sin decir nada más, aunque un evidente rastro de molestia quedó marcado en sus rostros.
Por otro lado, mientras todo aquello sucedía afuera, los protagonistas ya habían entrado a la mazmorra. Por fuera no se veía nada relevante más allá de su colosal altura y aquella extraña arquitectura que dominaba el paisaje. Pero por dentro era todo un misterio. Tanto King como Albert se dieron cuenta de algo peculiar apenas cruzaron la entrada. Aquel lugar estaba repleto de energía. Cada centímetro de la estructura parecía vibrar, como si estuviera viva, respirando un hálito antiguo y constante. Albert avanzó lentamente, observando con atención, dejando que la tenue luz azulada del piso se reflejara en sus ojos. Este sitio está lleno de poder, murmuró con asombro, inclinando la cabeza mientras sentía el flujo mágico que recorría las paredes, el suelo y hasta el aire mismo. King, en cambio, sintió algo completamente distinto. Donde otros solo verían piedra, él veía estrellas. Miles de diminutos destellos danzando por la mazmorra, como si el firmamento hubiese sido atrapado en su interior. Para contemplarlas mejor, se bajó un poco la banda que cubría su mirada. Se detuvo un instante para absorber aquella visión inimaginable. «Magnífico», susurró el rey fascinado, dejando escapar una sonrisa que traslucía una mezcla de emoción y curiosidad. Era la primera vez que miraba algo así. Una obra que ni su imperio ni los dioses que había conocido podían reproducir. Sin embargo, pese a esa maravilla, su atención seguía inclinándose hacia otra cosa. Las supuestas criaturas que habitaban ese lugar. Volvió a colocarse la venda con determinación y dio un paso al frente. «Vamos», gritó el emperador con un tono animado, casi impaciente. Caminó junto a Albert por aquel lugar palpitante, buscando monstruos que pudieran entretenerlo, o, quién sabe, tal vez encontrar algo que realmente lograra alegrarle el día. Al adentrarse lo suficiente no tardaron en encontrar a las primeras criaturas. Duendes de piel verdosa que chirriaban con sus armas oxidadas. Insectos del tamaño de un perro con caparazones brillantes. Figuras alargadas hechas de una sombra espesa que parecía moverse con vida propia. Todas ellas, cada una sin excepción, eran aniquiladas por un solo ataque del emperador. Un puñetazo seco. Un movimiento fugaz de su mano. Un simple paso hacia adelante. Y la criatura estallaba o caía convertida en nada. A cada monstruo muerto, pequeños cristales aparecían en el suelo. Brillaban tenuemente, tintineando al rebotar entre las piedras. Pero ninguno de los dos se molestó en recogerlos. Ni siquiera se agacharon para mirarlos de cerca. Albert sí los observaba al pasar, pero sin detenerse. King, por su parte, ni volteaba a verlos. «Nos dijeron que podían venderse, ¿verdad?», comentó Albert en voz baja, con tono curioso. Pero King solo hizo un gesto despreocupado con la mano, caminando como si la mazmorra fuera un simple sendero campestre. «No vine aquí para trabajar ni para recaudar dinero», dijo King con voz segura, casi divertida. La semidiosa rodó los ojos en silencio, como diciendo claro, cómo no, pero decidió no responderle. El emperador avanzaba con paso firme, dejando atrás un rastro de cristales que se acumulaban en montoncitos irregulares por todo el pasillo. «Considera que es un regalo», añadió King con tono ligero. «Para los que vengan después. Que lo tomen, si tienen el valor». No había ninguna necesidad urgente para él. Ni dinero, ni reconocimiento, ni botín. Solo quería observar. Comprender. Ver qué clase de criaturas se escondían más abajo, y si alguna de ellas sería capaz de entretenerlo, aunque fuera un poco. Así, sin detenerse, ambos siguieron descendiendo, mientras la mazmorra se iluminaba tras ellos con el brillo de los cristales abandonados. «Me parecen criaturas bastante débiles», murmuró Albert con tono analítico, entrecerrando los ojos mientras pateaba suavemente uno de los cadáveres que King acababa de pulverizar. «Aunque bueno, comparándolas contigo, cualquier cosa es débil. Pero incluso para los estándares humanos, me parecen criaturas no tan impresionantes». La valquiria no terminó su frase. Caminaba detrás del emperador, agitando su cabeza con gesto aburrido, como si ya hubiera perdido el interés en aquellas criaturas. King respondió de inmediato, con ese entusiasmo característico que aparecía siempre que olía la promesa de un desafío. «No debes subestimar a esta clase de monstruos», exclamó el emperador con energía. «Aunque sean debiluchos, probablemente encontremos cosas más fuertes mientras más avancemos». Dijo esto mientras sostenía en el aire, con absoluta facilidad, a una criatura temblorosa, y la aplastaba entre sus dedos, dejando caer otro cristal al suelo con un tintineo suave. Fue entonces cuando ambos se detuvieron. De las paredes comenzaron a surgir unos entes oscuros, figuras amorfas hechas de sombra pura. No caminaban, se deslizaban.
sus cuerpos vibraban como un humo espeso. Albitra frunció el ceño, observándolos con atención. Qin inclinó ligeramente la cabeza, curioso. No por miedo, no por sorpresa ante la aparición, sino porque aquello confirmaba una sospecha que ambos compartían desde el primer piso. Los monstruos no habitaban la mazmorra. La mazmorra creaba a los monstruos. O, al menos, eso parecía. Las criaturas se lanzaron sin dudar, pero terminaron cayendo como cualquier otra. Eran más fuertes, sí, pero seguían sin acercarse ni remotamente al nivel que podría poner en aprietos al emperador. Siguieron avanzando, y pronto se toparon con docenas de hormigas gigantes. Criaturas que para cualquier aventurero humano significaban una muerte inmediata con un solo mordisco. Para Qin, sin embargo, fueron apenas una molestia pasajera. Aunque esta vez sí tuvo que moverse con más precisión para evitar que se atrevieran a morder su carísima ropa. Si uno de estos bichos daña mis mangas, no respondo, refunfuñó el emperador indignado, sacudiéndose un pedacito de caparazón. Continuaron, hasta llegar a una zona completamente distinta. Un punto de la mazmorra donde el pasillo se abría a lo que parecía ser un bosque. Un bosque nublado, silencioso, casi muerto. Árboles demacrados, ramas secas, hojas inexistentes. Y una niebla tan densa que apenas se distinguían sus propios pies. Albitra soltó un suspiro resignado. Este tipo de ambientes raros no me simpatizan, comentó la mujer con fastidio, cruzándose de brazos. Qin, por su parte, trató de mirar alrededor, pero la neblina era tanto física como mágica. No se disipaba. No retrocedía. Esta neblina no me deja ver nada, gruñó el emperador, molesto. Albitra lo miró de reojo y respondió con tono burlón. Eres un genio por creer que la neblina iba a dejarte ver algo. Qin chasqueó la lengua, irritado. Incluso en la oscuridad puedo ver, protestó el rey con firmeza. Ver, o al menos sentir un poco. Pero esta neblina es tan opresiva que me impide incluso usar mis instintos. Durante unos segundos, Qin se llevó la mano a la venda, claramente tentado. Pensó en quitarla. Pensó en liberar su visión divina. Pero sabía que eso tendría un costo. Y que, en un ambiente donde estaba obligado a moverse sin parar, podría terminar dañándose él mismo más que a sus enemigos. Así que bajó la mano, frustrado. No me la quitaré aquí. Si voy a estar destrozando monstruos a diestra y siniestra, no quiero lastimarme por accidente. No quedaba más que avanzar, adentrarse en aquel bosque imposible, esperando no encontrarse con algo lo suficientemente fuerte como para causarle un inconveniente. Solo uno pequeño. Mientras más se adentraban por aquel lugar, más opresiva se volvía la niebla. Era pesada, húmeda, casi pegajosa. Pero incluso para sus estándares, resultaba extraño no haber encontrado ningún monstruo. Y eso que, por lo que ambos calculaban, o creían calcular, porque realmente jamás contaron los pisos, estaban bastante abajo en la mazmorra. Albitra soltó un suspiro silencioso. Empezaba a tener la sospecha de que estaban completamente perdidos. Después de todo, por alguna razón habían vuelto a pelear contra monstruos que pertenecían a pisos inferiores, solo para luego pasar a criaturas que claramente eran de pisos más altos. Un completo desorden. Pero claro, Qin no era precisamente reconocido por tener un gran sentido de orientación. La valquiria estaba a punto de abrir la boca para decirle al emperador que ya podían regresar. Se estaba aburriendo, llevaba un rato caminando sin rumbo, y además, ya se había estresado. Pero justo en ese instante, un tronco de árbol salió disparado desde la oscuridad de la niebla directo hacia ambos. No llegaron ni a reaccionar. Antes de que aquel tronco alcanzara a Albitra, Qin lo destruyó en 1000 pedazos con un solo golpe, tan rápido que el aire apenas tuvo tiempo de vibrar por el impacto. Cuando los fragmentos cayeron al suelo, Albitra pudo verlo a lo lejos. Una criatura gigantesca, un troll enorme de piel áspera, que rugía mientras arrancaba otro árbol desde la raíz para lanzarlo. Qin, en cambio, frunció el ceño. No sentía absolutamente nada. La niebla, esa maldita niebla era mágica. Le cortaba sus sentidos, lo dejaba casi ciego a su percepción espiritual. La única forma de reaccionar era usando la vista y la información que la niebla le permitía ver por breves segundos. Pero, ante cualquier dificultad, Qin siempre encontraba una solución. ¿En qué dirección está esa cosa?, preguntó el emperador con tono firme, sin perder un segundo. Albitra se preparaba para responder cuando otro tronco salió volando en su dirección. Esta vez Qin levantó la mano y lo detuvo directamente, pulverizándolo contra su palma.
Podía detectar objetos siempre que estuvieran en un rango cercano, y el viento que dejaba el tronco al moverse disipaba un poco la niebla. Apenas unos instantes, pero suficientes para que Kim distinguiera la silueta del monstruo. Claro, después de unos segundos, todo volvía a cubrirse. El segundo tronco estalló y la criatura, molesta, avanzó. Esta vez arrancó un árbol no para lanzarlo, sino para aplastar directamente a ambos con él. Kim volvió a preguntar, esta vez con una sonrisa que se dibujaba sin esfuerzo. ¿Dónde está? Insistió con tono expectante. Viene justo hacia nosotros, respondió Albit con seriedad, aunque un poco impresionada por la situación. La sonrisa del emperador se amplió. Perfecto, declaró, como si aquello fuera exactamente lo que había estado esperando. El monstruo se plantó frente a ellos y, levantando el tronco con ambas manos, intentó aplastarlos con toda su fuerza. El enorme tronco descendió con un rugido, y al tocar la piel del emperador, simplemente se desintegró. Se hizo añicos como si hubiese golpeado una muralla hecha de acero divino. Kim ni siquiera se movió. Te encontré, susurró el emperador con tono victorioso. En un abrir y cerrar de ojos, el troll cayó hacia atrás. Un solo movimiento, demasiado rápido para que cualquier criatura inferior pudiera siquiera registrarlo. Kim había atravesado el estómago del monstruo con un golpe certero, destrozándolo desde dentro antes de que pudiera lanzar otro ataque. La niebla siguió quieta, silenciosa, expectante. Bueno, fue suficiente por hoy, concluyó el emperador con un tono satisfecho, estirando los hombros como si acabara de completar un entrenamiento agradable. Regresemos. Busquemos más recursos, sirvientes, y un muy buen almuerzo. Albit levantó una ceja, con expresión escéptica. No sé por qué pides de comer si no lo necesitas, comentó con voz cansada y un toque de burla. Costumbre, respondió Qin Shi Huang con absoluta naturalidad, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Luego extendió la mano hacia ella con gesto amable. Ahora sí, volvemos, señorita, dijo en un tono amistoso, casi juguetón, invitándola a tomarle la mano. Albit la tomó sin dudar, respondiendo con un suspiro. Esta vez no quiero caminar, admitió con tono ligero, casi derrotado. Y en el siguiente parpadeo, para absoluta sorpresa del emperador, desaparecieron del lugar y aparecieron directamente en el piso 1. Kim observó alrededor, claramente desconcertado. ¿Puedes teletransportarte?, preguntó el rey, con tono de genuina sorpresa. Albit asintió suavemente. Sí, respondió con voz tranquila. Pero solo hacia los lugares que recuerdo con certeza. Por eso siempre me detengo a observar los pisos, necesito puntos de referencia para poder teletransportarme sin fallar. Aunque no me gusta usar esta habilidad seguido, añadió frunciendo los labios, porque después me da fatiga. Kim soltó una risa profunda, claramente complacido. ¿Y cuál fue tu punto de referencia esta vez?, preguntó el rey de Kim con curiosidad divertida. Albit señaló con un dedo un pequeño y arrugado montoncito de tela tirado en el suelo. Eso, dijo la chica con total naturalidad. Ese pedazo de ropa te pertenecía. Kim parpadeó, sorprendido. ¿Cuándo me lo quitaron las criaturas?, preguntó el rey con tono incrédulo. No fueron las criaturas, respondió Albit con voz tranquila, levantando el trozo de tela entre sus dedos. Fui yo. Lo necesitaba como punto de referencia, explicó, quitándoselo de la mano rápidamente antes de que él intentara recuperarlo. El emperador se quedó inmóvil un segundo, molesto, pero solo un poco. No valía la pena discutir con ella por algo tan pequeño, así que respiró hondo y dejó pasar el asunto con dignidad imperial. Muy bien, dijo finalmente el rey, recuperando su porte. Sin más que agregar, ambos comenzaron a caminar hacia la salida de aquel extraño lugar, listos para continuar con su día. Horas más tarde, el emperador caminaba por las casi intransitadas calles. Era tarde, y el cielo empezaba a oscurecerse lentamente, tiñendo los edificios con tonos anaranjados y azulados. Algún aventurero o civil lo reconocía al pasar, pero su fama ya se había vuelto tan común que la mayoría apenas le dedicaba una mirada breve antes de seguir con su vida. Incluso los ladrones se mantenían alejados. Temían más que él pudiera robarles a ellos, que ellos a él. Esta vez el rey estaba solo. ¿Por qué razón? Porque Albit había decidido quedarse en un spa que ambos encontraron mientras caminaban. Y claro, ¿por qué no se quedó él también? ¿Acaso no disfrutaba del descanso? Por supuesto que sí. Al rey le encantaba relajarse, pero la curiosidad lo llamaba más fuerte.
Tenía ganas de explorar la ciudad por su cuenta, observar a la gente y descubrir los rincones ocultos del lugar. Antes de entrar al spa, Albir le había dicho muy seriamente: regresa por mí en 15 minutos. Kim, sin embargo, planeaba regresar en 2 horas. No porque quisiera desobedecerla, bueno, tal vez un poco, pero sobre todo porque no tenía prisa. Sabía que ella no se iría a ningún lado, y tampoco temía por su seguridad. Al fin y al cabo, era una semidiosa. Mientras caminaba y veía cómo las sombras de los edificios se estiraban con el atardecer, algo llamó su atención a la distancia: música, luces y movimiento. Se acercó más y observó un evento lleno de elegancia. Varias personas finamente vestidas entraban a un gran establecimiento adornado con detalles lujosos. En uno de los muros exteriores destacaba una enorme escultura de un elefante, tallado con tal precisión que parecía cobrar vida bajo la luz tenue. El emperador incluso pensó que el arquitecto merecía una felicitación por semejante obra. Pero lo que realmente le molestó fue otro detalle: ¿cómo osaban celebrar una fiesta tan grande, sin invitar al Rey de Reyes? Con una mezcla de curiosidad y ofensa divertida, el emperador dio un paso hacia la entrada, listo para averiguar qué clase de celebración se atrevían a hacer sin él. El rey procedió a entrar al gran salón. 2 guardias se interpusieron en su camino, levantando las manos para detenerlo y exigiéndole una invitación. El rey, fiel a su estilo, no se dignó siquiera a responder. Cuando intentaron ponerle las manos encima para sacarlo, él los mandó a volar con un simple tirón, enviándolos contra el suelo varios metros atrás. Las personas cercanas quedaron boquiabiertas ante semejante demostración de fuerza. Sin más que decir, el rey avanzó dentro del salón, observando lo hermoso que se veía todo: las luces cálidas, los manteles impecables, la música elegante. Pero por dentro, se sentía ligeramente molesto. ¿Cómo se atrevían a organizar una fiesta así sin invitarlo? ¡Qué descaro! Mientras caminaba, notaba las miradas curiosas de los asistentes. Algunos cuchicheaban entre ellos, preguntándose si aquel hombre había sido invitado, o si acaso era el sujeto del que tantos rumores hablaban últimamente. Ese misterioso individuo con habilidades que coincidían demasiado bien con la descripción del recién llegado. El rey se acercó a una mesa para tomar un bocadillo, pero justo cuando estiró la mano, chocó con alguien. Bueno, más bien alguien chocó con él, pues la pequeña figura rebotó contra su pecho y cayó sentada en el suelo con un quejido. El emperador la miró desde arriba y dijo con tono seco: deberías tener más cuidado. La chica, claramente molesta, alzó la vista y replicó: tú deberías mirar por dónde caminas. Era una joven de estatura baja, cuerpo pequeño pero con un busto exageradamente prominente, vestida con ropas bastante informales para un evento tan lujoso. Llevaba 2 coletas altas que le daban un aire infantil, casi como el de una niña malhumorada. Pero no era una niña común, ni una invitada cualquiera. Aquel pequeño torbellino era, nada más y nada menos, que la diosa Hestia. Pero si yo ni siquiera me interpuse en tu camino, fuiste tú quien chocó contra mí. Deberías dejar de ser tan ciega, pequeña, dijo el emperador, inclinándose un poco para darle unas palmadas en la cabeza a la chica. Ella no lo tomó bien. Frunció el ceño con evidente molestia. ¿No sabes quién soy?, replicó, mordaz. No, y ni siquiera me interesa, respondió Kim con desdén. Vuelve a tu lugar. No tengo ganas de hablar en estos momentos. Dicho esto, tomó un bocadillo de la bandeja más cercana y se lo llevó a la boca, cerrando los ojos un instante mientras sonreía por lo delicioso que era. La joven, roja de ira, permaneció un momento con la mano en alto, pero decidió no armar un escándalo que la sacara de la fiesta. ¿Será un invitado especial del dios Ganesa?, se preguntó en su cabeza, y finalmente se apartó. Algunos de los presentes murmuraron entre ellos, cruzando miradas. ¿Qué hacía ese hombre allí? Ya se había abierto paso a una curiosa fama. Lo llamaban el justiciero de horario, porque detenía el crimen, aunque, en la práctica, Kim se limitaba a quitarles el dinero a los delincuentes. Para muchos aquello era crimen sobre crimen. Ladrón que roba a ladrón, musitaron algunos, medio divertidos, medio escépticos. En ese instante, los hombres que en la mazmorra habían hablado con Kim para unirse a la familia del dios se acercaron. Ahora servían en la fiesta y se inclinaron con sonrisas forzadas. Con tono burlón le dijeron: ¿ya te has arrepentido? Te presentaremos ante el dios. Kim alzó la barbilla con soberbia. No vine por eso. Vine porque hicieron una gran fiesta y no me invitaron. No vengo a unirme a la familia ni a servir a un dios.
No soy esclavo de nadie, respondió con voz fría y contundente. Los hombres intercambiaron miradas incrédulas. ¿Qué clase de disparate era ese? ¿Entrar sin permiso para comer del banquete? Murmuraron. Pero antes de que pudieran proseguir con su reproche, todas las miradas se volvieron hacia otra entrada. Una figura se imponía por su belleza. En la sala apareció, como una visión, Freya, la diosa de la belleza. Una mujer alta, cabello blanco como la nieve y proporciones perfectas que dejaban sin aliento. Por un instante los sirvientes quedaron embobados. Las conversaciones se cortaron en seco. Qin, sin embargo, ni la miró. Para él era, en el mejor de los casos, una mujer más. Además la venda le impedía apreciar del todo la vista. Se apartó con calma hacia otra mesa, listo para seguir comiendo. Entonces un guardia se acercó y, con voz autoritaria, le dijo que eso bastaba. Tienes que irte. No estás invitado. Qin no respondió con palabras. Levantó la mano. El guardia salió volando varios metros y estrelló su cuerpo contra una pared con un golpe seco que hizo temblar copas y bandejas. Un murmullo de horror y sorpresa recorrió el salón. Había comenzado un conflicto. Más guardias cargaron contra él con orden y valentía, pero cada uno cayó con brutal rapidez. Unos fueron lanzados, otros derribados con un solo golpe que destrozó mesas y adornos, y varios se rindieron antes de recibir más daño, arrodillándose o apartándose para no empeorar la situación. La violencia fue limpia y vertiginosa, como si una tromba cruzara la sala. Qin suspiró, con gesto de fastidio. Todo se volvió aburrido y desordenado, buzó. Deberían mejorar la administración. Los murmullos crecieron. Incluso los dioses presentes alzaron la vista. En lo alto, alguien reconoció al intruso. Loki, desde el piso superior, seguía la escena con interés. La situación le arrancó una sonrisa. Hefesto observaba en silencio, analizando la fuerza y el estilo, preguntándose qué nivel de guerrero era aquel sujeto. Hestia, por su parte, lo llamó presumido con un manotazo a la copa, mientras Freya lo miraba fascinada, con una mezcla de intriga y deleite. La tensión iba en aumento hasta que, finalmente, la voz del anfitrión cortó el ambiente. El dios Ganesa se puso de pie y habló para calmar a los presentes, poniendo su autoridad y sus palabras como cortafuegos sobre la sala. Todos, calma, por favor. No tenemos que armar un conflicto, exclamó el dios con su característico entusiasmo, aunque esta vez con un matiz de seriedad. Su voz resonó por todo el salón, logrando que varias conversaciones murieran al instante. Luego giró su mirada hacia el intruso, observándolo con interés. «Tú debes ser Qin Shi Huang, ¿no?», preguntó con una mezcla de curiosidad y diversión. El emperador sonrió, inclinando apenas la cabeza. «Correcto. Soy yo». «¿Y cómo sabes mi nombre?». Ganesa llevó una mano a la cintura, riendo por lo bajo. «Tu nombre se ha vuelto bastante conocido, porque tú mismo te la pasas gritándoselo a los ladrones que detienes». Qin quedó un segundo pensativo, mirando hacia un punto vacío mientras meditaba aquello. Cierto, quizá debería dejar de llamar tanto la atención, pensó, aunque sin mucho remordimiento. El dios comenzó a acercarse, cada paso resonando con calma autoritaria. «Había programado una reunión contigo», dijo finalmente, «pero te negaste. ¿Puedo saber la razón?». El emperador levantó la mano para detenerlo antes de que continuara, con gesto solemne. «La razón es simple», respondió sin cambiar el tono. «No le serviré a ningún dios. No me uniré a ningún dios. Mucho menos seré el esclavo de un dios. Yo soy el único y verdadero emperador, y jamás me someteré a seres tan inferiores como ustedes». Un silencio tenso cayó sobre varios invitados. Algunos mortales tragaron saliva al escucharlo hablar con semejante desfachatez. Otros dioses fruncieron el ceño, indignados. «¿Inferiores?», murmuraron. Pero otros, en cambio, quedaron intrigados. ¿Quién diría algo así y lo sostendría con esa convicción, sin estar loco o sin estar mintiendo? Ganesa soltó una carcajada sonora, divertida y sincera. «Eres gracioso. Muy gracioso», dijo. «Pero también puedo ver que hablas en serio, y admiro tu valentía, Qin Shi Huang». Luego, sin perder la sonrisa, añadió con un tono ligeramente reprendedor. «Aún así, no quiero disturbios en mi fiesta. No fuiste invitado y eso lo sabes». El emperador alzó una ceja, como si el detalle fuera irrelevante. «Pero no voy a echarte», continuó el dios. «Puedes disfrutar de la fiesta siempre y cuando no causes inconvenientes. Tal vez podamos hablar más tarde». Hubo un breve intercambio de miradas, una evaluación mutua entre dos figuras que rara vez encontraban iguales.
Lleguemos a un consenso, prosiguió Ganesa. Me interesas. Tal vez no como miembro de mi familia, pero sí como camarada. Incluso como un posible socio en el futuro. Kim sonrió de forma más amplia, satisfecho. Me lo pensaré. Pero por ahora dejemos todo como estaba, respondió, relajando el gesto. Debo admitir que eres bastante amable. Me has caído bien. Ganesa elevó ambos brazos hacia la multitud. Entonces disfruten de la fiesta. Proclamó. Los músicos retomaron sus notas, los invitados volvieron a charlar, los guardias se reorganizaron, y los camareros regresaron a su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Aunque todos, absolutamente todos, seguían lanzando miradas furtivas hacia el emperador. Los dioses presentes compartieron una misma pregunta, silenciosa pero unánime. ¿Cómo es posible que ese hombre sea tan fuerte? Porque sí, era cierto. Los guardias de Ganesa no eran los más poderosos del mundo. Pero aún así, un mortal sin bendición divina no debería ser capaz de humillarlos tan fácilmente. ¿Cómo demonios existe alguien así?